Bueno, buenas noches, mis queridos hermanos. Me da mucho gusto verles, saludarles. Y hemos estado estudiando una serie de las parábolas y vamos hoy a estudiar una parábola más. Me da mucho gusto que ustedes estén presentes, que ustedes tengan siempre ese ánimo de aprender y de querer estudiar. Y aunque yo no me considero una eminencia, ¿verdad? Pero gracias a Dios investigamos, nos gusta investigar, nos gusta a buscar de dónde viene todo lo que enseñamos y siempre es bueno investigar y tratar, traerles a ustedes algo que les ayude para ampliar nuestro conocimiento, ¿verdad? Porque de eso se trata, de que nosotros podamos entender la palabra y cuando la entendemos la podemos explicar también mejor, ¿verdad? Y podemos sacar una enseñanza provechosa, tanto para nosotros como para los que podamos compartir la palabra con ellos, ¿verdad? Bueno, hermanos, hoy la parábola que vamos a estudiar se encuentra en el Evangelio de Lucas. Lucas es un evangelio muy bonito porque Lucas trae el pensamiento griego o trata de alcanzar a los griegos, que eran personas que siempre andaban buscando ser mejores personas, ¿verdad? A través de la sabiduría. Ellos eran personas que estaban siempre interesados en investigar, en querer saber cómo ser las personas más que cumplieran el propósito por el cual están aquí en el mundo, ¿verdad? Y aunque ellos no conocían a fondo a Dios, eh, pues buscaban por su propia inteligencia, trataban de conocerlo. Y bueno, pues sabemos que el ser humano, pues sin la guianza de Dios, pues no puede conocer a Dios, al menos que Dios se lo revele. Y Jesucristo vino a revelar a ese Dios que es un Dios justo, un Dios amoroso, un Dios justo, y que Él no va a dejar de hacer justicia en la vida de las personas, ¿verdad? Desde luego que el ser humano por sí solo no puede hacer justicia, no puede ser justo, ¿verdad? La Biblia lo dice, ahí Pablo dice que no hay justo ni aun uno, ¿verdad? Todos estamos faltos, estamos carentes de esa justicia perfecta de Dios. Y sí tenemos algunos rasgos, ¿verdad? Podemos decir que tenemos algunos rasgos de justicia. Desde luego, cuando venimos a conocer la palabra de Dios, pues esa justicia de Dios, el Espíritu Santo la empieza a desarrollar en nosotros y empezamos a ser personas más justas, más amorosas, más juiciosas, más comprensibles, más amorosas, más que podemos darnos cuenta precisamente de lo que es la injusticia y nos tratamos de salir de aquello y que cuando el Espíritu Santo nos va transformando, vamos adquiriendo la justicia de Dios. El ser justos, hermano, no es algo fácil para el ser humano, porque el ser humano pues está corrompido por el pecado, ¿verdad? Y el ser humano siempre trata de sacar ventaja de todas las circunstancias, ¿verdad? Y el ser humano siempre primero piensa en sí mismo, primero piensa en su beneficio, piensa en su, ah, en su amor por sí mismo, ¿verdad? En su vanidad, en su ego, en sentirse grande, importante, ¿verdad? Y todo eso, pues, a veces no le ayuda al ser humano, porque es parte de su naturaleza caída. Así que hoy vamos a ver una parábola, la parábola del rico y Lázaro, ¿verdad? La parábola del rico y Lázaro que se encuentra en Lucas capítulo 16, del 19 al 31. Esta es una parábola, hermanos, que vamos a ver primeramente por qué se dijo, ¿verdad? Vamos a ver por qué se dijo, a quiénes fue dirigida, ¿verdad? Y desde luego que estamos viendo de que Jesús la dijo en un lugar específico, en Israel, donde él vivía, donde se movía una cultura religiosa a, en la cual él no estaba de acuerdo, porque la cultura que ellos manejaban, pues la dirigían los líderes religiosos que eran los fariseos y los saduceos, que en realidad estaban en contra de Jesús, porque Jesús enseñaba otro tipo de Dios, ¿verdad? Bueno, no es que enseñara otro tipo de Dios, él enseñaba al Dios correcto, ¿verdad? Él representaba y hablaba en nombre de Dios.
Y Jesús, por ser Dios en la carne, él podía hablar con autoridad. Y todo lo que él decía, lo que Jesús decía, pues era cierto, ¿verdad? Él no tenía por qué engañar, ni falsear, ni alterar la verdad. Vino precisamente se lo dijo a Pilato, yo vine a dar testimonio de la verdad. Entonces es bien importante, hermanos, que lo que Jesús enseña es la verdad. Y lo que aquellos enseñaban en su época, o la manera que ellos tenían de entender a Dios, pues estaba equivocada, porque tenían un Dios que, que lo habían mal entendido, ¿verdad? Y tenían una teología equivocada. O sea, teología quiere decir un entendimiento de Dios que no estaba bien claro, ¿verdad? Y ellos le habían hecho un Dios a su manera, ¿verdad? Los fariseos y la persona cuando no conoce a Dios lo hace a su manera, ¿verdad? Que se acomode a su gusto, ¿verdad? Y entonces los ricos tenían un Dios que se acomodaba a sus riquezas, ¿verdad? Y entonces ese Dios pues era el Dios de ellos, pero Jesús viene a decirles que ese Dios no es el Dios que ellos, en el cual ellos piensan que es, ¿verdad? Entonces por eso Jesús tenía muchos choques con ellos, porque Jesús les hacía ver sus errores, y ellos pues en vez de aceptarlos con humildad, pues se enojaban, y hasta que buscaban la manera de llevarle la contra a Jesús, y al final hacían preguntas, le trataban de poner trampas para ver en qué caía Jesús, pero nunca pudieron ser más inteligentes que Dios, ¿verdad? Entonces ahí es el problema, ¿verdad? Y a veces esto quedó escrito en la Biblia para que nosotros pudiéramos también entender, ¿verdad? Y ver la palabra de Dios tal cual es, ver cómo pensaban aquellos, y cómo Dios es un Dios que, que desea el bien para el ser humano, ¿verdad? Pero el ser humano en su pecado y en su mente caída es egoísta por naturaleza, es vanidoso, es su ego, ¿verdad? Es muy fuerte, y no tiene humildad, en fin. Entonces, hoy vamos a ver algo de eso, ¿verdad? Esta parábola fue dicha en alusión a los ricos del tiempo de Jesús, y desde luego, pues, a veces abarca a muchos ricos de todas las épocas, ¿verdad? Hoy en nuestra época también estamos en un sistema parecido, y mucha gente cree en Dios, y creen en un Dios que se acomoda a su manera de pensar, ¿verdad? Habían ricos, hermanos, que eran religiosos, como los fariseos. La mayoría de los fariseos era de la clase alta de la sociedad de ahí de Israel. Entonces, imagínense, ellos eran ricos y se sentían también que sabían más que los demás, y pues tenían ese orgullo, ¿verdad? Ese orgullo no tanto en su conocimiento, porque según ellos estudiaban la Biblia, ¿verdad? Estudiaban las escrituras, pero desafortunadamente, pues no tenían la guianza del Espíritu Santo, no porque el Espíritu Santo no quisiera revelársela, sino porque ellos eran orgullosos y no se dejaban guiar. Y cuando Jesús vino, pues ahí salió a relucir esa manera de ser, esa manera altiva, esa manera orgullosa, y nunca quisieron reconocer que Jesús sabía más que ellos, ¿verdad? Que Jesús estaba correcto. Nada más Nicodemo se atrevió a decírselo a Jesús, porque fue a verlo de noche y le dijo, sabemos de que tú eres un maestro, y que nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. Entonces Nicodemo reconoció la capacidad de Jesús, pero pues él andaba ahí a escondidas, ¿verdad? Porque no quería que los demás lo criticaran, sus compañeros, ¿verdad? Es bien importante entender el contexto, hermanos, que está pasando todo esto. En el capítulo 16 empieza hablando de una parábola de, donde Jesús les cuenta de un hombre que era rico, de un hombre que era rico y que había contratado un administrador. Y entonces, porque también habían ricos que eran buenas personas, ¿verdad? En el primero que presenta aquí Jesús, en el capítulo 16, es un hombre rico que, que contrató un mayordomo para que le administrara sus riquezas. Entonces, pero este hombre rico era honrado, ¿verdad?
era, podríamos decir, de los pocos ricos honrados. Pero Jesús entonces empieza a decir que el que no era honrado no era el hombre rico, sino su mayordomo. Su mayordomo era un hombre que estaba corrompido por el pecado, ¿verdad? Entonces este mayordomo era, pues era tramposo, ¿verdad? Era deshonesto. Entonces es todo esto, hermanos, Jesús lo va a poner en relieve para que la gente, pues, se pudiera dar cuenta de que, de que la corrupción está metida en todos lados, ¿verdad? El hombre caído está metido en todos lados y es egoísta y siempre anda viendo cómo se aprovecha de las circunstancias, ¿verdad? El hombre caído no es una persona, ah, pues como no tiene temor de Dios, pues se deja llevar por sus deseos, pasiones. Entonces, esto lo va a poner a relieve Jesús, donde dice que este mayordomo fue acusado por su propio jefe. O sea, que su jefe lo cachó, lo descubrió, haciendo trampa. Imagínense. Entonces lo fue a denunciar. Lo fue a denunciar en el capítulo 16. Y el mayordomo, cuando se dio cuenta de que su jefe ya lo había descubierto, entonces él trató de hacer amigos de los deudores que tenía ahí, que le debían a este empresario, ¿verdad? Entonces fue con unos y le dijo, oye, ¿cuánto debes? Le dijo, yo debo 100, 100, 100 barriles de vino, dijo, o de aceite. Ah, pues dice, pues aquí vamos a poner tu factura que debes nada más 80. Como diciendo, te voy a hacer el favor y te voy a dar la mano aquí para que me voy a hacer amigo tuyo. Se trató de ser amigo, ¿verdad? Amigo de los que le debían al dueño, para quedar bien. En otras palabras, como diciendo, para ganarme tu amistad, para simpatizar contigo y para que veas que soy buen amigo, te voy a rebajar tu deuda, ¿verdad? Y así hizo con varios, ¿verdad? Con varios de los que le debían al empresario rico. Y Jesús dice que este hombre era un hombre que era muy astuto, ¿verdad? Pero astuto para lo malo, ¿verdad? No astuto para hacer las cosas bien. Y Jesús eh, hace como una advertencia a estas personas que son deshonestas. Y dice el versículo 9, Lucas 16:9. Y yo les digo, dice Jesús, gánense amigos por medio de las riquezas injustas, o sea, del robo, del soborno, para que cuando les falten, dice, cuando les falten, ya sea amigos o personas con las que ustedes pueden contar, dice, estas personas con las que ustedes se asociaron, hicieron trampa, dice, les reciban, dice, en las moradas eternas, dice. Pero cuando dice moradas eternas, se está refiriendo a la morada donde van los corruptos, ¿verdad? O sea que al final se van a encontrar la gente corrupta, la gente que no se regeneró, la gente que fue deshonesta en su vida, que no reconoció o respetó la palabra de Dios, que no fue transformado por la palabra de Dios a través del Espíritu Santo, pues siempre va a seguir con un tipo de vida deshonesta, corrupta, va a ser persona tramposa, tratar de sacar ventaja de la gente que no se da cuenta, en fin. Va a tener una mentalidad totalmente pecaminosa. Para esas cosas a Dios las aborrece. Dios aborrece la mentira, la falsedad, la deshonestidad. Por eso Jesús dice, sí, ustedes piensan que esos amigos con los que ustedes se juntan, que son tan tramposos como ustedes, ¿les van a ayudar? Al final, cuando llegan a la eternidad, dice, pues no, dice Jesús. Eso le está queriendo decir, ¿verdad? Porque hay un Dios que sí es justo, dice, y que Él no va a solapar el pecado, no solapa el pecado. ¿Eh? Y en el versículo 10 dice, el que es fiel en lo muy poco, también es más, en lo más, o sea, en lo más, cuando tiene más responsabilidad, es fiel, dice. Y el que en lo muy poco es injusto, dice, también en lo más, dice, cuando tiene mucho, también es más injusto, ¿verdad? En otras palabras, que cuando tiene poco roba, y cuando tiene mucho más, pues va a robar más. Es lo que está queriendo decir, ¿verdad?
En otras palabras, las personas que están torcidas, que están corrompidas, ¿verdad? Que el dinero las domina, ¿verdad? Tienen una naturaleza caída, dice, no van a poder salir de esa situación, al menos que entren al reino de Dios, ¿verdad? Y en el reino de Dios, Dios los pueda transformar en personas honestas, ¿verdad? Siempre y cuando se arrepientan, ¿verdad? Y el versículo 13, Jesús dice, ningún siervo puede servir a dos señores, porque odiará a uno y amará al otro. Este administrador ah, fue fiel con su amo el dinero, el que lo dominaba, más que con su amo para el cual trabajaba, ¿verdad? O sea que fue más fiel a su pecado que a su patrón, que le había confiado las riquezas. Entonces, por eso dice que no se puede servir a dos señores. Este hombre no pudo servir al que lo contrató, a este rico empresario, no pudo ser fiel con él, pero sí, fue más fiel a su corrupción, a su pecado, ¿verdad? A eso sí no lo pudo, eso sí lo mantuvo, ¿verdad? Entonces, por eso Jesús dice, porque odiará a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Y Jesús hace una conclusión. No podéis servir a Dios y a las riquezas, dice. En otras palabras, tienes que escoger a quién vas a servir, ¿verdad? O a Dios lo vas a servir con honestidad, vas a ser una persona honesta, o no vas a servir a Dios y vas a ser una persona deshonesta, ¿verdad? Y entonces tú escoges, tú decides, ¿verdad? Tú decides que a quién quieres servir, ¿verdad? Y luego Jesús lo dijo, y en el versículo 14 vamos a ver por qué dijo esta parábola y la que viene, que es la del rico y Lázaro. Y verso 14 dice, oigan también ustedes todas estas cosas, dice. Perdón, oían también todas estas cosas los fariseos. ¿Verdad? Que sí escucharon los fariseos esas parábolas, esas referencias que Jesús decía, que no se podía servir a dos señores. Los fariseos lo escucharon. Y luego vamos a ver las características. Dice que los fariseos eran avaros. ¿Saben qué quiere decir la palabra avaro? Una palabra que, tacaño, ¿verdad? Una persona que no quiere gastar, una persona que le cuesta, puede ver la necesidad y cierra su corazón porque su Dios es el dinero, ¿verdad? No puede, no tiene un corazón compasivo, no lo tiene. Y como no lo tiene, está cerrado su corazón. Entonces, por eso dice que estos fariseos, Jesús ya se había dado cuenta que los fariseos eran avaros, por eso Jesús lo dice. Y luego dice, y se burlaban de él. Estos fariseos que eran avaros se burlaban de Jesús o de sus enseñanzas. Se burlaban porque decían, no, tú estás equivocado. Se reían de él, ¿verdad? En otras palabras, menospreciaban a Jesús. Y cuando decimos que menospreciaban a Jesús, estaban menospreciando a Dios. Porque Jesús estaba hablando en nombre de su Padre, ¿verdad? Estaba hablando él como Dios, lo estaba viendo, se lo estaba diciendo en persona a ellos para que lo oyeran, pero no tenían la humildad de reconocerlo, porque su pecado los dominaba, ¿verdad? Entonces les dijo, estoy leyendo la versión Reina Valera de 1985, tal vez por eso la oyen un poco diferente, pero les dijo, vosotros sois, ustedes son los que se justifican a sí mismos. En otras palabras, ustedes se autodeclaran justos a sí mismos. En otras palabras, ustedes son su propio Dios y su propio juez, ¿verdad? Es lo que le está diciendo Jesús, porque dice, ustedes no es Dios los que los califica como justos, ustedes mismos se autocalifican como justos. En otras palabras, el Dios que es justo ni lo toman en cuenta, ¿verdad? Porque ustedes piensan que ustedes son sus propios dioses y sus propios jueces, ¿verdad? O piensan de que ese Dios que ustedes creen está de acuerdo con todo lo que hacen, ¿verdad? Y por eso dice, ustedes se autojustifican, porque piensan que Dios está de acuerdo con su manera deshonesta de ser. Y luego dice, ustedes se justifican a sí mismos delante de los hombres, o sea, delante de la gente, ¿verdad?
porque la gente no puede ver lo que hay en el corazón de los demás, ni puede ver la corrupción que hay en la mente y el corazón de los seres humanos. ¿Cuántas personas luego salen ahí en las noticias? No, lo agarraron, lo descubrieron, ¿verdad? Que estaba haciendo sus trampas, que se había robado no sé cuántos, ya había desviado no sé cuánto dinero y que no sé qué. Y eso es muy común en los países donde hay mucha corrupción, ¿verdad? Bueno, en todos los países, ¿verdad? También aquí en este país hay corrupción, en todos los lados. ¿Por qué? Porque el ser humano lo domina el pecado, lo domina la ambición, lo domina la corrupción. Está corrompido, no puede ser honesto. Aparenta, aparenta ser una persona decente, con títulos universitarios, pero su corazón no está regenerado. Entonces, ese es el problema, ¿verdad? Pero lo que dice esta versión, dice, pero Dios sus corazones, conoce sus corazones, o sea, lo que hay dentro de ustedes. Sabe lo que ustedes son, ¿verdad? Pues lo que los hombres tienen por sublime o por muy bonito o muy elegante o de mucha categoría o de mucha calidad o de mucho estudio, lo que los hombres ven por fuera, dice, no, Dios sabe lo que hay adentro, dice. Delante de Dios, dice, eso es lo que los hombres piensan que ustedes son. Dios sabe que lo que ustedes tienen dentro es abominación. Abominación quiere decir es algo que causa, es como cuando usted ve algo que le revuelve el estómago. Eso quiere decir abominación, algo que usted no lo soporta, es totalmente algo desagradable, ¿verdad? Entonces, eso es la abominación. Entonces, después que dijo esto Jesús, ya dijo una parábola de un rico que era bueno, pero su administrador era malo, ¿verdad? Dando a entender, hermanos, representando a este hombre rico, podemos ver, en las parábolas siempre hemos dicho que sale el lado de Dios y el lado del hombre. Y en la parábola que aquí estamos viendo, ese administrador rico representa a Dios, ¿verdad? Que le ha dado al hombre la capacidad de administrar sus bienes. Pero, y en este caso, los fariseos ah, habían tomado la administración de la palabra de Dios y de guiar al pueblo. Pero ellos mismos, los mismos líderes religiosos, eran los que estaban corrompidos. Imagínense cómo iban a agradar a Dios, cómo Dios iba a bendecir a ese pueblo. Cuando los principales líderes nada más aparentaban que eran buenas personas, pero en el fondo, dice Jesús, en el fondo ustedes son abominación delante de Dios. Ustedes están totalmente mal, corrompidos por dentro, ¿verdad? Entonces, luego en el versículo 16, dice Jesús, bueno, aquí lo dice Lucas, ¿verdad? Lo menciona. La ley y los profetas llegan hasta Juan, ¿verdad? La ley y los profetas anunciaban que Jesús venía. Y cuando Jesús vino, trajo el reino de Dios. Y lo que está queriendo decir aquí que la gente estaba esperando a un Mesías, ¿verdad? Que iba a venir a arreglar las cosas, que iba a venir a poner orden en nombre de Dios, ¿verdad? Y ese es Jesús, ¿verdad? Sin embargo, ellos no lo podían ver como ese Mesías. Lo veían como alguien que predicaba, hacía milagros, pero ellos tuvieron mucha dificultad para poder aceptar a Jesús como el Mesías, ¿verdad? Y por eso dice aquí la ley y los profetas, o sea, la ley se refiere a los 5 libros de Moisés y los profetas son los demás escritos del Antiguo Testamento. Dice, llegan hasta Juan el Bautista, fue el último profeta del Antiguo Testamento. Y dice, desde que llegó Juan, dice, entró la transición, ya llegó el reino con Jesús. Dice, entonces es anunciado el reino de Dios, dice, y todos se esfuerzan por entrar en él. Es, la gente piensa que para entrar al reino de Dios uno tiene que esforzarse, tiene que luchar para poder ganarse ese reino, poder entrar a ese reino. Pero acuérdense que lo que le dijo Jesús a Nicodemo, si no naces de nuevo, ¿qué le dijo? Le dijo que se tenía que esforzar o se tenía que nacer de nuevo. ¿Qué le dijo?
Le digo, tienes que nacer de nuevo. No hay otra manera, dice Jesús. En otras palabras, tienes que nacer del Espíritu. Porque mientras estés en la carne, mientras estés en esa naturaleza humana, no vas a poder entrar al reino de Dios. Al menos que nazcas de nuevo. Al menos que... Eso es lo que le dijo Jesús a Nicodemo, ¿verdad? Lo sabemos de memoria en Juan 3. Le dijo a Nicodemo, si no naces de nuevo, si no naces de lo alto, si realmente el Espíritu Santo no pone la semilla de la nueva transformación en ti, no vas a poder verlo, ni entrar, ni verlo. En otras palabras, te vas a quedar en esa corrupción que tú vives, te vas a quedar en ese sistema mundano en el cual tú vives, ni lo vas a poder ver, ni mucho menos entrar. O sea, te vas a quedar, va a estar tan cerca de ti, pero no vas a poder entrar. ¿Por qué? Porque el reino de Dios, hermanos, no es el hombre que entra al reino de Dios. Es el reino de Dios que entra al corazón del hombre. Es totalmente diferente. Usted no buscó a Dios. Dios lo buscó a usted. Dios trajo a su reino a usted. Entonces, es el punto que ellos no lo podían. Dice, la gente va a tratar de entrar al reino de Dios y está tratando, pero no es porque el hombre trate, es porque Dios, Jesús llegó y él traía el reino de Dios. Y traía para dárselo a la gente gratuitamente, ¿verdad? Siempre y cuando que la gente creyera, lo recibiera y que pudiera por el Espíritu Santo obrar en sus corazones, obrar en sus mentes, ¿verdad? Y o sea que no es por el esfuerzo humano, eso está queriendo decir Jesús. Se están esforzando, la gente va a pensar que es por el esfuerzo humano, pero no es por gracia, es un regalo de Dios. Y que llega a la gente, pero la gente que se humilla y reconoce que lo necesita. Pero los fariseos, en vez de reconocerlo, se burlaban de Jesús, se burlaban de él. Entonces, el reino de Dios, aunque había llegado y estaba en Jesús y enfrente de ellos, no podían entrar, no, chocaban, ¿verdad? Chocaban. ¿Por qué? Porque ya conocemos por cómo eran ellos, ¿verdad? Su orgullo, su religiosidad, el Dios que ellos habían formado en su mente, estaban totalmente fuera de la realidad, ¿verdad? Porque el Dios que Jesús venía trayendo y el reino que Jesús venía trayendo era un reino de amor, no era un reino de egoísmo, era un reino de humildad, no era un reino de orgullo, ¿verdad? Y todo eso pues no compaginaba con la fe y la creencia de ellos, porque la fe de ellos estaba puesta en ellos mismos y en su propia capacidad de hacer las cosas, pero no las hacían bien porque su corazón estaba corrompido. Ahora vamos a pasar al capítulo 19, porque el versículo 18 habla del adulterio, ¿verdad? Pero no nos queremos entretener ahí porque el tiempo sigue, ¿verdad? Eh, Generalmente, lo que les quiero decir así rápido, generalmente la gente que era pudiente, que tenía dinero, era la que más se divorciaba. ¿Por qué? Porque podía manejar la situación a su manera. Está corrompido, un corazón corrompido, ¿verdad? Es aquel que no es humilde, ¿verdad? Entonces, pero cuando llega el versículo 19, va a hablar de otro hombre rico, ¿verdad? Pero este que va a hablar ahorita no representa a ese Dios, ¿verdad? No representa a ese Dios. La parábola anterior vimos que había un hombre rico, pero que era honesto y que su administrador era el deshonesto, representando a Dios, que representa la honestidad, la justicia, lo que es justo, y al hombre que representa la deshonestidad, el mayordomo que él tenía era malo. Ahora vamos a ver otro rico, ¿verdad? Otro rico, que es el segundo modelo, el segundo ejemplo. Y aquí vamos a ver un rico que pensaba como los ricos de su época. Y Jesús, pues, lo va también a hacer ver, ¿verdad? Que no es lo que aparentaba, ¿verdad? Lo que vamos a ver ahorita, hermanos, es la parábola del rico y un mendigo, ¿verdad? Uno que es muy rico y otro que es muy pobre, ¿verdad? Vamos a ver lo que va a tratar de describir Jesús en esta parábola es que la injusticia del hombre y la justicia de Dios. Acuérdense que en las parábolas siempre sale el carácter de Dios a relucir y el carácter del hombre, ¿verdad? El carácter del hombre.
Y a veces, pues, es bien importante que lo sepamos para que cuando lo estemos estudiando nos demos cuenta. Y también en esta parábola vamos a ver ah, que se refleja el carácter del hombre y el carácter de Dios, ¿verdad? Entonces dice acá, la injusticia del hombre se va a ver aquí en esta parábola. Vamos a ver la ambición, la codicia, el egoísmo y su teología, o sea, la teología que tenía este hombre. Él pensaba que todo estaba bien en su vida, que el Dios que en él creía, pues al final le iba a recompensar pues bien y que todo iba a salir bien y que Dios estaba de acuerdo con su manera de vivir, ¿verdad? Eso es lo que da a entender esta parábola. Pero al final vamos a ver que no es así, que el Dios en el cual él creía ah, no, no estaba de acuerdo con su forma de vida, ¿verdad? O sea que tenía un concepto equivocado de Dios. Y es lo que Jesús está tratando de enseñar. Sí, según su teología, este rico pensaba que él tenía la bendición de Dios por la eternidad, ¿verdad? Se portara como se portara, Dios está conmigo porque tengo riquezas, seguro que le caigo bien a Dios en esta vida y en la siguiente, pues también le voy a caer bien y me va a ir bien. Tenía un concepto equivocado de la justicia, ¿verdad? Porque nuestro Dios es un Dios de justicia. Y aquí lo que estamos viendo es que Jesús está hablando de un Dios que es justo, ¿verdad? Y que es y remunera la fe. Acuérdense que allá en Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios y que es necesario que el que se acerca a Dios crea que Dios existe y que es galardonador o remunerador de los que le buscan. Entonces, la fe, hermanos, la fe que vamos a ver en esta historia es una fe que al final es recompensada. O sea que Dios recompensa la fe tarde o temprano. Él la va a recompensar porque Él no es un Dios que le falle al que cree en Él, ¿verdad? Y que vive de acuerdo a su plan. Vamos a ver esto. Jesús dice, en esta parábola, la dice, para que sepan dónde van a terminar las personas egoístas, ¿verdad? ¿Dónde van a terminar las personas sin fe? Porque la fe verdadera, la palabra de Dios dice que la fe verdadera produce obras de amor. Eso lo dice Santiago, ¿verdad? Ya, tal vez usted lo ha escuchado en Santiago capítulo 2, donde Santiago dice, tú dices que tienes fe, pues yo digo que tengo obras, entonces vamos a ver que la fe, dice, el que tiene una verdadera fe en Dios, esa fe ah, cree en un Dios de amor, ¿verdad? Y esa fe ah, también produce fruto, ¿verdad? Y produce fruto de amor. Pero tú dices que tienes fe, pero no tienes amor, entonces eso quiere decir que la fe que tienes como que no está muy bien definida, ¿verdad? Y es lo que está tratando aquí Jesús, ¿verdad? Porque aquellas personas decían, creían en Dios, pero sus acciones decían otra cosa, ¿verdad? Decían otra cosa. Es lo que estamos viendo acá. Pero también vamos a ver, hermanos, que en esta parábola, las parábolas, hermanos, ah, son ilustraciones para reflexionar. No son para que las tomemos literalmente todo lo que dice ahí, ¿verdad? Porque a veces eso nos engaña, ¿verdad? Porque a veces, si una parábola vamos a tomarla una parte literal y otra parte espiritual, pues hermenéuticamente violamos las reglas, ¿verdad? O es todo espiritual o es todo literal, ¿verdad? No podemos escoger lo que es literal. Lo que sí tenemos que entender es que es una ilustración la parábola. Por ejemplo, aquí dijo que había un hombre rico y un administrador, ¿verdad? Algo que puede ser real, ¿verdad? Pero no es un ejemplo para ilustrar el carácter de Dios, nada más, y el carácter del hombre pecador, ¿verdad? Entonces, no es para que las parábolas no es para que se tomen literalmente, ¿verdad? Entonces, ahorita vamos a ver algo que es muy importante, ¿no? Porque si nosotros no investigamos de dónde salió esta parábola, cómo es que Jesús la dijo, por qué la dijo,
Entonces, a veces podemos irnos por un camino que en realidad no es la intención, ¿verdad? Y la intención es de que al final de la parábola siempre Jesús da una conclusión. Y ahí es lo que quiso decir Jesús con toda la ilustración que dijo, ¿verdad? Entonces, en el versículo 19 Jesús va a empezar a platicar o a ilustrar la, lo que está corrompiendo o la mala doctrina que tenían los ricos fariseos de esa época, ¿verdad? De la época en que Jesús estaba ahí. Y pudiera ser que también de todas las épocas, ¿verdad? O pudiera ser también que en nuestra época hay personas que tienen un concepto equivocado de Dios. Pueden ser ricas, pueden ser pobres, ¿verdad? Y pueden tener un concepto equivocado de Dios. Y la palabra de Dios está para ayudarnos a tener un concepto correcto de Dios. Entonces dice aquí el verso 19, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. En otras palabras, que era tal vez un millonario de su época, ¿verdad? Donde dice que vestía muy elegante, con ropa cara, el lino fino, hermanos, era la tela más costosa que había, ¿verdad? Entonces eso quiere decir de que pues este hombre pues le interesaba mucho a su apariencia, ¿verdad? Su apariencia física, su apariencia externa le preocupaba mucho. O sea, le interesaba verse siempre bien elegante, bien vestido, ¿verdad? Y que la gente se diera cuenta que era rico, porque uno se da cuenta quién es rico, ¿verdad? Y quién no, ¿verdad? Con lo que usa o con lo que come, con lo que se viste, ¿verdad? Bueno, pues hay gente que usa ropa muy cara, ¿verdad? Y que generalmente la mayoría de la gente que no tiene los recursos, pues no la puede comprar. Entonces, todo eso habla de una manera de ver la vida, ¿verdad? De ver la vida. Entonces se dice aquí que este hombre era rico, se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquetes con esplendidez, o sea, invitaba a mucha gente, compraba, tal vez repartía vino, comida, no sé, eh, traía música. Yo no, o sea, esplendidez quiere decir que, como decimos no sé, en mi pueblo decían, tiraban la casa por la ventana, decían, dando a entender que no se medían, ¿verdad? No se medían con los gastos. Pero también otra realidad que pone aquí en la parábola Jesús, todo es para ilustrar, ¿verdad? Había un hombre mendigo llamado Lázaro. Y esto, hermanos, esto es bien clave en esta parábola, porque Lázaro, el nombre Lázaro, quiere decir alguien a quien Dios ayuda o alguien que espera la ayuda de Dios. Así se traduce. Los nombres hebreos generalmente tenían un significado. Y el significado de este nombre es Dios es mi ayudador o el que espera que Dios lo ayude o al que Dios ayuda, ¿verdad? O el que espera que Dios le ayude, ¿verdad? Eso quiere decir el nombre. Entonces es bien importante porque esto es clave en la parábola, ¿verdad? Y dice, Jesús usó inteligentemente este nombre porque lo pone como un hombre pobre, un hombre mendigo, enfermo, tal vez sin recursos económicos, pero que su nombre revelaba algo. Su nombre revelaba que él tenía la esperanza o tenía la fe de que había un Dios que lo iba a ayudar, ¿verdad? Que no lo iba a dejar. Tenía esa fe, ¿verdad? Eso de entender el nombre. Pero también su circunstancia dice que estaba echado a la puerta de aquel, o sea, del rico. Y dice que este hombre era un mendigo y aparte dice lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. En otras palabras, él no tenía prácticamente nada y él tenía la esperanza de comer de algo que el rico fuera a tirar a la basura, ¿verdad? Alguna sobra de comida, tal vez. O sea que aquí Jesús está poniendo casos bastante extremos, ¿verdad? Un hombre muy rico y un hombre muy pobre. Entonces estamos viendo esto, ¿verdad? Y dice y aún dice, los perros
Venían le lamían las llagas, dice. Para los judíos los perros eran animales inmundos, ¿verdad? En la ley que existió de qué es lo que representaba a esos animales. Representaban el pecado, representaba la suciedad, la inmundicia, que representaba el pecado en el ser humano, ¿verdad? Y dice que estos perros venían y le lamían las llagas. Aquí los perros eran símbolos, ¿verdad? Símbolos de, de- del pecado, ¿verdad? Y dice que venían y le lamían las llagas. Por ejemplo, los judíos no tocaban los perros ni dejaban que los perros los lamieran, porque ellos pensaban que esa inmundicia se les iba a pasar. ¿Verdad? Por eso ellos cuando venían del mercado se hacían lavamientos rituales, porque aún las cosas que tocaban pensaban que el pecado, la inmundicia se les iba a pegar, ¿verdad? Entonces, Jesús está tocando cosas que para ellos representaban cosas negativas, ¿verdad? Supuestamente, ¿verdad? Supuestamente. Y dice que, eh, le- le- luego el verso 22 dice, aconteció que murió el mendigo, y luego dice, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y luego dice, y murió también el rico y fue sepultado. Y luego dice que eh, dónde estaba el lugar, ¿verdad? Donde estaba Abraham, donde supuestamente estaba Abraham recibiendo a la gente de fe. Porque Abraham, hermanos, es el padre de la fe, se le conoce como el, 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 el cabeza del pueblo de Israel, el que inició al pueblo de Israel con su fe en Dios, ¿verdad? Y este hombre, y aquí lo ponen como el máximo líder del pueblo de Israel en cuanto a la fe, ¿verdad? Un hombre de fe que recibía a aquellos que también eran como Abraham, eran hombres y mujeres de fe, ¿verdad? Del pueblo. Como diciendo, dando la bienvenida al núcleo donde Abraham era el representante de la fe, ¿verdad? La fe en Dios, en ese Dios que cumple lo que promete, fíjense. En otras palabras, Abraham es conocido como el hombre que creyó en Dios y que aunque Dios se tardó 25 años en darle su hijo, al final se lo dio, a pesar de las circunstancias adversas. Entonces, Abraham representa al hombre que sabe esperar en Dios. Es una fe que espera. Entonces, y Abraham representa esto, ¿verdad? Y este mendigo llega y es recibido por Abraham, como diciendo, aquí llegó uno de los míos, a unos que sabe que Dios no le iba a fallar. Y luego dice, y fue llevado por los ángeles de Abraham, y luego dice, y murió también el rico y fue sepultado, ¿verdad? Ahí no se menciona que el rico se fue al seno de Abraham, ¿verdad? Se fue a otro lugar, ¿verdad? Pero aunque esta es una historia ilustrativa, ¿verdad? Jesús está poniendo las formas en que llame la atención de las personas que lo están oyendo, ¿verdad? Porque supuestamente en la cultura de ellos, los ricos eran sepultados con música, hacían un cortejo ahí un ritual ahí donde daba a entender que era una persona importante, ¿verdad? Y contrataban hasta personas que lloraran y cosas así. Mientras que al pobre, este mendigo, generalmente, hermanos, las personas que eran mendigas, que no tenían nada prácticamente. Imagínense, no tenía casa, no tenía trabajo, estaba enfermo. Da a entender que esta persona, ¿quién lo iba a enterrar? ¿Quién lo iba ¿cómo se dice? A hacerle un funeral digno, ¿verdad? Al menos que decente, ¿verdad? Lo que da a entender de que la mayoría de los mendigos, hermanos, y si estaban enfermos, los tiraban al basurero para que se quemaran, que no tenían para comprarle una tumba, ¿verdad? No tenían dónde ponerlos. Entonces, generalmente los tiraban al basurero de la ciudad, que se llamaba bueno, se le conocía en Israel como la Gehenna, que era donde tiraban la basura, ¿verdad? Y a veces ahí tiraban a los criminales, ahí tiraban a la gente que
aparentemente no le importaban a Dios. Ese es el punto, ¿verdad? Que Jesús está tratando de entender, dando a entender que la gente que aparentemente no le importaba a Dios, al final vamos a ver que sí le importa a Dios. Es el mensaje que está tratando de dar Jesús. El rico no era más importante que el mendigo, ¿verdad? Delante de los ojos de Dios. Ambos eran seres humanos creados a la imagen de Dios y ambos tenían la misma bendición de ser de poder desarrollar una fe en Dios. Pero el problema es que el rico creía en un Dios que le daba dinero, que le daba riqueza, pero que al final él pensaba que ese Dios estaba de acuerdo con todo lo que él hacía, ¿verdad? Con su egoísmo, con su corazón corrompido, con su corazón egoísta y todo. Él pensaba que ya al final seguramente Dios me va a hacer me va a dar lo que yo no se merece, sino lo que Dios es bueno, ¿verdad? Y pensaba que Dios iba a hacer con él cosas buenas aún después de su muerte. Pero la triste realidad, lo que Jesús está tratando de decir que no es así, ¿verdad? Que no es así. Entonces es muy importante esto, ¿verdad? Verso 23, en el Hades, los judíos pensaban que era la región que estaba debajo de la tierra, ¿sí? Es lo que creían ellos. Una región que estaba debajo de la tierra, que estaba dividida en dos secciones. Una donde se iban los que supuestamente los buenos y otra donde se iban los malos. Pero aquí, hermanos, aquí la sorpresa es que, el- que, que el rico dice que llegó al Hades y alzó sus ojos. Desde luego que esto no es literal, hermanos, porque ¿cómo? ¿Estaba muerto o estaba vivo? Estaba muerto, ¿verdad? Y había muerto, pero Jesús lo está poniendo como si estuviera vivo, nada más para ilustrar de que de lo que de la recompensa que él no se esperaba, pero eso le tocó, ¿verdad? Dice, alzó sus ojos, dice, y sabemos que aquí está hablando en una manera ilustrativa, no literal, ¿verdad? Porque sabemos que los que se mueren, pues se murieron y ya no pueden hablar, ya no pueden ni pensar, ya, aunque los quemen, ya no sienten, porque físicamente ya se murieron. Dice, en el Hades alzó los ojos, estando en tormentos, ¿verdad? Dice, y vio de lejos a Abraham, ¿verdad? O sea que este hombre de lejos dice que vio a Abraham y luego, para sorpresa, ve a Lázaro en el seno de Abraham. En el seno quiere decir recostado en su pecho, ¿verdad? Así como Juan se recostó en el pecho de Jesús, la última cena dice que Lázaro estaba en el seno de Abraham, como diciendo, estaba bien consolado, bien eh, confortado, ¿verdad? Por Abraham, el hombre que en la Biblia se menciona como el hombre de la fe, el padre de la nación de Israel, que era gente que creía en Dios, ¿verdad? Y esperaba en Dios. Pero en realidad, aquí vemos que la fe de este hombre, de Lázaro, al final fue recompensada. En vida no le tocó, ¿verdad? Disfrutar de muchas cosas, podríamos decir, agradables. Pero al final Dios le está mostrando que no lo había olvidado, que su fe estaba siendo recompensada, como dice Hebreos 11, ¿verdad? Entonces dice que este hombre dice, entonces dice el verso 24, gritando, dijo el rico, ¿verdad? Bueno, ya no era rico, por el que fue rico, ¿no? Padre Abraham, le dice, le llama padre Abraham porque Abraham se le conoce como el padre de la fe, por eso se le conoce así. Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado, dice, en esta llama. Aquí se está poniendo una ilustración como que este hombre está sufriendo, ¿verdad? Que está pasando una angustia, ¿verdad? Y que no soporta el calor, ¿verdad? Del fuego. Hermanos, el fuego en la Biblia representa juicio representa. Entonces, aquí lo que está queriendo ilustrar Jesús
es que un juicio cayó sobre él justamente. Es un juicio justo. Y ese juicio lo toma Dios, ¿verdad? O sea, Dios es el que decide nuestro destino, ¿verdad? Entonces aquí este hombre dice, me estoy quemando, ¿verdad? Siento calor, tengo el fuego, pero el fuego es un símbolo de juicio, ¿verdad? De condenación. Y luego dice, porque estoy atormentado en esta llama. En otras palabras, si es un fuego literal, pues también tendría él que estar hablando literalmente, ¿verdad? Si es un lugar donde hay llamas, ¿verdad? Tendría que ser llamas físicas, ¿verdad? Y todo lo que está pasando aquí tendría que ser literal. No podemos estar esto sí y esto no, ¿verdad? Lo que Jesús tratando de enseñarnos es de que el juicio de Dios es definitivo y que Dios, cuando toma una decisión en la vida de una persona, no se puede equivocar Dios porque Dios conoce los corazones, ¿verdad? Este hombre no fue un hombre de fe, no fue un hombre que pudo creer en Dios y demostrar a través de la fe esa relación que tenía con Dios, porque Dios es amor. El apóstol Juan dice, el que no ama, ¿por qué no ama? Porque no conoce a Dios. Dice claramente la Biblia, ¿verdad? Entonces, este hombre sabía y entendía de un Dios, pero no era el Dios correcto. O sea, no tenía una teología correcta de Dios. Entonces, aquí al final, él vivió en una mentira. Su vida fue un engaño, fue una mentira, ¿verdad? Entonces, él tenía un falso Dios. Y en realidad su Dios era el dinero, porque eso es lo que él le hacía feliz en esta vida, ¿verdad? Mientras y aquí estamos viendo de que ese Dios, que él se llevó la sorpresa de su vida porque, como diciendo, ¿por qué llegué aquí? ¿Verdad? Yo creí que Dios me quería, que Dios era bueno y que Dios era bueno, ¿verdad? Pero él no supo canalizar bien esa fe, ¿verdad? En realidad no fue una fe buena, ¿verdad? Una fe sincera, porque la fe sincera produce buenas acciones, ¿verdad? Transforma. Dios cuando llega a la vida de uno, lo transforma, ¿verdad? Entonces es el punto, ¿verdad? Pero el verso 25 dice, pero Abraham le dijo, hijo, le dice. Y Jesús está ilustrando un supuesto diálogo, ¿verdad? Acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro males. Pero ahora, dice, después del juicio, después de que ya terminó esta vida, Hebreos 9:27 dice, está establecido que los hombres mueran una vez y después del juicio. En otras palabras, de acuerdo a lo que dice eso, ¿verdad? En Hebreos 9:27, aquí el juicio ya estaba hecho, ya no había, ya no había retorno, ya se cumplió el juicio, él salió falto, ¿verdad? Y recibió el castigo de haber menospreciado la palabra de Dios. Porque él menospreció la palabra de Dios? Porque sí sabía que existía un Dios, pero no se interesó en agradarlo, ¿verdad? En agradar a Dios. Y luego dice aquí, pero ahora dice, o sea, el Lázaro, que su nombre representa el que es ayudado por Dios, ¿verdad? O el que Dios ayuda, es consolado aquí. Y tú atormentado. Dice, cada quien ya recibió de acuerdo a su fe, de acuerdo a cómo ustedes llevaron su fe. Porque la fe no es solo creer en Dios, sino que la fe nos transforme de acuerdo al plan de Dios, ¿verdad? Si yo creo en un Dios que es amor, es ese Dios, dice Pablo, que derrama su amor en nuestros corazones. El Espíritu Santo produce el fruto del amor. Pero en este rico, no se produjo porque no dejó. Su Dios era otro, ¿verdad? No era el Dios que transforma. Él no se dejó transformar por la palabra de Dios. Y luego dice, por eso dice, además de esto, que el juicio ya está hecho, ya está, ya se tomó la última decisión, dice, hay una gran cima con S quiere decir un abismo, cima con C quiere decir la punta de una montaña, pero con S quiere decir un abismo hacia abajo. Dice, hay una cima, o sea, un abismo, dice,
en, dice, una gran cima está puesta entre nosotros y ustedes, dice. En otras palabras, ya no se puede dar vuelta atrás, ya no se puede cambiar la situación, ¿verdad? Ya es definitivo esto, les, ya es definitivo. Entonces, ah, y dice, está de manera que los que quieran pasar de aquí hacia ustedes, dice, no pueden ir ni de allá para acá, dice. En otras palabras, si estás en el reino de Dios, ahí Dios te va a recompensar. Si no estás en el reino de Dios, ni siquiera entraste, ¿verdad? Te quedaste condenado, ¿verdad? Te quedaste viviendo tu vida corrupta, ¿verdad? En otras palabras, o estás, o eres o no eres, ¿verdad? Y cuando tú entras al reino de Dios, ¿verdad? Porque Jesús está aquí, acordémonos que Jesús, antes de esta parábola, habla del reino de Dios, que el reino de Dios había llegado y las personas estaban esforzando por entrar en él, pero de la manera equivocada. No es a través, estaban tratando de entrar no a través de la fe y de confiar en Dios, ¿verdad? Sino a través de su manera propia de creer en un Dios diferente, ¿verdad? Como del cual Jesús había venido a enseñar y a predicar. Entonces, el reino de Dios es un reino de amor, de gracia, de compasión, de misericordia, y eso es lo que tiene que sobresalir en los que están en el reino de Dios. Los que no están en el reino de Dios, pues van a seguir con su corazón malo y su fin va a ser terrible, ¿verdad? Terrible. Entonces, esto es lo que está tratando de querer enseñar Jesús, de que eh, el reino de Dios, en el reino de Dios, los que esperan y tienen fe en ese reino que la ley y los profetas anunciaron que vendría, ese reino iba a llegar y llegó en la persona de Jesús. Y en la persona de Jesús, hermanos, hay salvación, ¿verdad? Él los libra de la condenación. Él los rescata del pecado, ¿verdad? Y los transforma, ¿verdad? Transforma nuestros corazones, nuestra mente. Entonces dice aquí el verso 27, entonces le dijo el hombre, supuestamente están platicando, ¿verdad? Allá en el Hades, ¿verdad? Entonces le dijo, te ruego pues, padre, que lo envíes a la casa de mi padre, dice. O sea, que este hombre todavía quería que sus hermanos escucharan de Dios, ¿verdad? De ese Dios que anuncia el Antiguo Testamento, ¿verdad? Ese Dios que en el cual creyó Abraham, ¿verdad? Ese Dios en el cual creyeron los demás líderes del pueblo, aquellos hombres que entregaron su vida y confiaron en Dios, ¿verdad? Dice, quiero que vaya, manda a Lázaro, dice, a casa de mi padre, dice, verso 28, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento, dice. En otras palabras, para que no sufran el juicio divino, eso quiere decir. Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen. En otras palabras, la palabra de Dios, el conocimiento de Dios, lo tienen. No son incrédulos porque Dios no se haya tomado el tiempo ni el cuidado de llevarles la palabra para que crean en él. No, dice ahí en una parte del Deuteronomio dice Moisés, cerca está de ti la palabra, dice, en tu boca y en tu corazón, para que creas, dice. En otras palabras, Dios está tan cerca del ser humano, ¿verdad? Y tratándole de darse a conocer, pero el ser humano cuando no quiere darle lugar a Dios, pues no se lo da, porque tiene otras cosas que le atraen más en la vida. Entonces, el asunto es ese. Y Abraham le dice, es que no necesito mandarlo porque ya tienen ahí la palabra. Si yo lo mando, aunque yo lo mande, ¿qué les va a hablar? Les va a hablar de la palabra de Dios. Ya la tienen ahí. En otras palabras, es como que usted tenga una Biblia y le diga, pues te voy a llevar otra Biblia. Pues ya la tiene. Ya tiene la Biblia, ¿qué quiere otra? ¿Ya me entiende? Ya la tiene, léala. Lo que necesita es leerla y que le entre, ¿verdad? Que le entre el temor de Dios, le entre la fe en ese Dios, ¿verdad? Que es un Dios que nos ama y que quiere.
Y eso es lo que está queriendo decir Jesús, le dice, en esta parábola. Entonces dice, tienen a Moisés y a los profetas, que los oigan a ellos. En otras palabras, no es que lo oigan, que ellos estén vivos, ¿verdad? Para que estén hablando literalmente, pero sus escritos se leían se les decían en las sinagogas para que creyeran en ese Dios. ¿Verdad? En otras palabras, que la palabra de Dios no les faltaba. Es lo que está queriendo decir. Pero entonces verso 30, dijo otra vez el- aquel rico, ¿verdad? Que se había muerto. No, padre Abraham, pero si alguno de los muertos va a ellos, se arrepentirán, dice. En otras palabras, si ven algo sobrenatural, ven que alguien se levantó de los muertos, quizás si ven que llega Lázaro, que sabían que se murió, ahora sí le van a poner atención. Fíjense, hermanos, que um, si Lázaro se hubiese levantado, supuestamente, ¿verdad? Se hubiese levantado a los muertos y hubiese ido a hablarles, ¿verdad? Um, no, no sabe, no, yo creo que sí conocían a Lázaro y se iban a dar cuenta que Lázaro se había muerto y que había resucitado. Pero lo que da a entender aquí es que no es necesario, ¿verdad? Que eso pase, ¿verdad? Porque la fe viene por el oír, la palabra de Dios, ¿verdad? La fe, Dios te empieza a invitar a que creas en Él, ¿verdad? Y vas creyendo y él te va abriendo más el sentido para que tu fe crezca. Pero las cosas del mundo nos engañan, ¿verdad? Engañan al hombre porque como el hombre es corrupto, le gusta, le atrae la corrupción, le atrae lo malo, ¿verdad? Entonces, mire lo que dijo él, no, padre Abraham, pero si alguno de los muertos va a ellos, se arrepentirán. Pero vamos a ver qué dice Abraham. Pero Abraham les dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, que tienen la verdad, que es palabra verdadera de Dios, donde están las promesas de Dios, donde está también el pacto, donde Dios dice, el que hace lo bueno va a recibir lo bueno, el que hace lo malo va a recibir lo malo, va a ser, en otras palabras, si Lázaro va, les va a hablar de lo mismo, de que crea en el Dios que promete, en el Dios justo, en el Dios verdadero. No le va a llevar otro mensaje. El mensaje ya lo conocen. Lo que necesitan es que se arrepientan y que realmente crean en Dios. Entonces, que crean en el reino de Dios que llegaba, ¿verdad? Y sabemos que el que se levantó de los muertos, pues fue Jesús. ¿Verdad? Jesús fue el que resucitó y luego fue predicado y sigue siendo predicado, ¿verdad? De que Él venció la muerte y que gracias a Él, que nosotros tenemos la fe de que somos salvos, no por nuestras obras, sino por el regalo de Dios que es en Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, lo que se representa aquí de infierno que está pasando aquí es una ilustración de un juicio que llega para aquel que no tiene fe o que no creyó en Dios, que no creyó, los que creían en Dios, hermanos, en la época de Jesús, ellos estaban esperando un Mesías y llegó el Mesías y sabemos que no muchos lo reconocieron, pero dice Juan, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Pero a los que sí le recibieron, sí, les dio el derecho de ser hijos de Dios, porque entraron al reino de Dios. Entramos al reino de Dios a través de la fe, de confiar que ese Mesías que estaba esperando, que anunció Moisés y los profetas, llegó, que Dios cumplió su promesa de enviar a ese Mesías, ese que nos vino a salvar del pecado y pagó por nuestros pecados. ¿Verdad? Entonces la salvación, hermanos, la salvación aquí no depende tanto de cuántas obras hice, sino depende de la fe en ese Dios que al final me va a transformar el corazón. Fíjense que aquí hay unas lecciones muy importantes, porque ah, hay unas lecciones muy importantes, y hay cosas que no puede tocar porque hay mucho que explicar, ¿verdad? Y estoy tratando de ver si encuentro. Sí, fíjense que esta parábola, hermanos, que Jesús dio, primero
los judíos agarraron es una leyenda, ¿verdad? Que existía, que venía de Egipto. En Egipto había una leyenda que decía de que el hijo de un dios que llamó a ese dios, a su padre, y lo llevó a un lugar donde estaban los muertos. Porque en Egipto a los reyes y a los faraones los enterraban con sus joyas, porque pensaban de que en la otra vida iban a seguir siendo ricos, iban a seguir siendo reyes, ¿verdad? Iban a seguir siendo poderosos. Y a los pobres los tiraban en cualquier hueco ahí en la arena, ¿verdad? Entonces, entonces en esa leyenda, ¿verdad? El, esa leyenda egipcia, ¿verdad? Se cuenta de que este hijo sabía que su papá no era una persona justa, ¿verdad? Ese faraón, ese rey, no era justo. Y que le fue, como que el hijo le estaba advirtiendo que le iba a ir mal en la próxima vida si él no era una persona correcta. Luego los judíos, cuando vinieron de Babilonia, adaptaron en el Talmud judío. El Talmud es un libro donde hay reflexiones sabias, ¿verdad? Hay como historias, donde, tipo parábolas, donde también se refleja algo parecido, con la intención de ilustrar que uno debe ser una persona correcta, una persona que debe de honrar a Dios y que Dios es un Dios justo que al final nos va a recompensar de acuerdo a nuestra fe. Desde luego que la fe no es solo de creencia, sino de fe que practica lo que cree. Entonces, en la época cuando regresaron los judíos de Babilonia, se empezaron a formar escuelas en Israel de rabinos que también empezaron a adaptar ciertas leyendas o ciertos cuentos o ciertas historias, ¿verdad? Y se adaptó una donde habían dos estudiantes pobres que estaban estudiando la ley, ¿verdad? Y querían llegar a conocer más de Dios. Y dice que había un publicano, un hombre que prestaba dinero, ¿verdad? Y cobraba dinero y todo eso con intereses, que se murió uno de esos estudiantes y se murió uno de estos, y este hombre rico también. Y dice que el rico fue enterrado con lujos, ¿verdad? Y con pompa y todo eso. Y que el estudiante de la ley, pues era pobre, ¿verdad? Pues lo enterraron ahí en un lugar donde echaban a los pobres, ¿verdad? A veces eran fosas comunes. Pero en esta lectura del Talmud se dice de que este estudiante, eran dos estudiantes, el que quedó vivo dice que él soñó que en su sueño vio al pobre en un lugar donde había árboles hermosos con flores, en un jardín muy bonito, había un río y él estaba en completa paz, bien tranquilo, bien feliz. Y que al rico que había muerto lo vio con algo, con una infección en su ojo, ¿verdad? Que estaba ahí con un problema con su ojo sufriendo, ¿verdad? Como dando a entender de que no importa eh, la riqueza de las personas, ¿verdad? Lo que tengas en este mundo. Lo que importa es la fe que tienes en ese Dios, ¿verdad? Ese Dios que sabe recompensar uh, la creencia en Él, ¿verdad? Confiar que Él, Él nos va a enseñar a ser personas humildes, a ser personas caritativas, como es Dios, personas amorosas, personas dadivosas y que no son personas egoístas, que piensan en los demás, ¿verdad? Entonces, y esa, y esa enseñanza del Talmud, Jesús la adapta a su época, para los ricos de su época, porque los ricos de su época también ya se habían hecho una imagen distorsionada de Dios. Entonces, y en el día de hoy lo mismo, ¿verdad? Hay gente que cree en Dios, ¿verdad? Hay millonarios que creen en Dios,
pero no son personas amorosas, no todos, ¿verdad? Yo no sé, Dios conoce los corazones. En otras palabras, lo que enseña aquí es, hay una doble enseñanza, ¿verdad? Hay una doble enseñanza porque ambas son pruebas. Ser pobre es una prueba y ser rico también es una prueba. Fíjese, el Dios que enseña a Jesús es un Dios amoroso, justo y que al final siempre premiará la fe del que espera en él, aunque parezca que se ha olvidado de él. Porque a veces los pobres dicen, es que Dios no me quiere, Dios se me ha olvidado de mí. Ser rico y ser pobres, ambas son pruebas. Ahorita vamos a ver por qué. El tener dinero es una prueba, o sea, ser rico. La prueba del rico es de no, es de no caer en la idolatría, que ame más el dinero, como vimos en la parábola anterior del administrador. Dijo Jesús, no puedes servir a dos señores, o sirves a uno o sirves a otro. En otras palabras, o eres de Dios y sigues el carácter de Dios, que es justo, honesto, aunque a ti no te vaya, que no tengas riquezas materiales, pero estás honrando a Dios. O no, dice, o eres deshonesto como aquel hombre administrador malo. Dice. Entonces, el dinero es una prueba, ¿no? Es una prueba. La prueba del rico es no caer en la idolatría del dinero y en el egoísmo, fíjese, porque se convierten en personas egoístas. La prueba del pobre es que el pobre aprende a depender de Dios. Esa es su prueba. A no confiar, no tiene más recursos que buscar a Dios, ¿verdad? Y esa es la prueba de que él no reniegue de su condición, sino que tenga fe de que aunque está así en esa condición, Dios no lo va a dejar ni lo va a desamparar. Y esa es la prueba. Uno porque el dinero le puede hacer daño y a otro porque la pobreza le puede hacer daño. Entonces es una prueba para ambos, ¿verdad? La prueba del pobre es que no deje de depender de Dios ni reniegue de su condición material, porque la riqueza y lo que más tiene el pobre es su confianza en ese Dios que es proveedor. El rico piensa que como tiene dinero, no necesita a Dios. Y eso es lo que lo corrompe más, ¿verdad? Entonces es una prueba para ambos, ¿verdad? Entonces la enseñanza de todas estas parábolas son para que la fe es premiada por Dios y no tanto en esta vida, porque esta vida es una prueba nada más. Estamos viendo si tenemos dinero, ¿qué vamos a hacer con el dinero? Que no nos engañe. Y si no tenemos, que no también nos reneguemos y que creamos en ese Dios que va a proveer para nosotros. Jesús dijo, busca el reino de Dios y su justicia y lo demás, dice. Si creemos eso, pues es la enseñanza de Jesús, ¿verdad? De que las riquezas y cómo estemos, son circunstancias para llevar una fe y confiar en ese Dios que al final es un Dios justo, es un Dios amoroso y es un Dios que está pendiente de lo que es nuestra vida, ¿verdad? El rico se murió y el pobre se murió. Ambos nos vamos a morir. Todos nos vamos a morir, ¿verdad? Pero lo importante es qué fe nos llevamos, qué es lo que nos vamos a llevar de esta vida. Si nos vamos a llevar una fe que practicamos o una fe que la oímos pero no la practicamos, ¿verdad? Esa es la enseñanza de las parábolas, ¿verdad? Entonces es bien importante eso. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí porque el tiempo ha avanzado, hermanos, y yo creo que me pasé el tiempo, pero esta es una parábola que tiene mucho que explicar y que enseñar, ¿verdad? Espero que voy a parar la grabación porque el video ya sí es un poco largo, pero quédense ahí un momento para sus reflexiones y sus comentarios.